Bueno, desde la semana pasada se dio a conocer que se fusionaron dos fondos de capital de riesgo grandes en América Latina, Nazca y Bridge, y bueno, pues dan lugar a Bridge. Y para hablar de esto, me da gusto saludar esta mañana a Patricio Aznar. Él es el cofundador y director de Bridge. ¿Cómo estás, Patricio? Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Bien, ¿y tú? Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, pues muy interesante, sobre todo porque, bueno, pues venimos de ciertos grados de, diría yo, poco movimiento en el mundo, digamos, del fondo de capital de riesgo, probablemente desde finales de 2023, obviamente 2024, ustedes anuncian esto. Primero preguntarte que nos describas un poco quién es Nazca y quién es Bridge, cuáles son los fondos que han tenido en su historia. A ver, aquí es lo que es muy interesante, la fusión, lo que la vuelve muy interesante, ¿no? Por la historia que tienen ambos fondos. Nazca, uno de los primeros fondos de capital de riesgo en México, ¿no? Empezando en el 2013, 2014, ¿no? Con su primer fondo. Bridge, del otro lado, un fondo relativamente más nuevo, ¿no? Empezamos 2020 como un grupo de founders invirtiendo en empresas en Latinoamérica para después levantar nuestro propio fondo de $15 millones en el 2021. Este, Unimos fuerzas justamente por esta diversidad que hay en los dos equipos y en la metodología de inversión, ¿no? Nazca en el 2013, 2014 empieza su primer fondo, ¿no? Nazca 1, ¿no? Luego vino Nazca 2, Nazca 3, y un cuarto fondo que es Continuity Fund, que es un fondo como para oportunidades de inversión sobre las mismas empresas de sus capitales. Which, por su lado, creamos un primer fondo en el que fue como una especie de sindicato en la que invertíamos capital propio, ¿no? De los fundadores y las fundadoras del fondo, estos emprendedores con los que hicimos el fondo. Y el fondo institucionalizado, el Bridge 1, lo levantamos en 2021. Claro, el que decías $15 millones. Ahora, ¿cuál es la lógica de la fusión? ¿Por qué juntarse? Porque son naturales un poco distintas, ¿no? Lo que acabas de describir. Correcto, pero a ver, son como dos tesis distintas en el formato en el que empezamos, pero similares con el ADN que tienen los dos fondos, ¿no? La idea de Bridge nace con el formato de un Founders Fund, como le llamamos, ¿no? Que es un fondo en el que empezó un grupo de amigos de los mejores founders mexicanos y de Latinoamérica, ¿no? Dentro ¿Quiénes de son? ellos. ¿Quiénes? Sí, dentro de eso está Lisa Schwartzman, founder de FitPass, Alison Campbell, founder de Súbale, de Daniel Vogel, founder de Bitso, Javier Mata, founder de Yalo, Eduardo Paulsen, founder de Ben Frank, este, Miguel García, CEO de Infocel, Luis Enríquez, que es mi codirector en Bridge ahora, que fue co-founder de Cultura Colectiva, Alejandro Maza, co-founder de Opia Analytics, una empresa que a su vez se la vendió a Kavak y hoy en día es el Chief AI y Data Officer de Kavak. Y por último, Fede Ranero, que estuvo muchos años como director general este, de Uber y luego estuvo como director operativo de Kavak y ahora es CEO de Driver, una empresa que cobró Kavak. Entonces es un grupo de founders y operadores latinoamericanos del primer nivel, ¿no? Y por su lado, Nazca, ¿no? Cofundó Proyecto Sepúlveda y Jaime Zunzunegui, ¿no? Igual con un background bastante operativo y bastante de emprendimiento, pero al ser un fondo más antiguo, pues al día de hoy ya tiene un track record importantísimo. Es uno de los fondos latinoamericanos con los mejores retornos que ha habido en la región, ¿no? Con un track record bastante bien armado, comprobado, fund managers con track record, con una experiencia operativa importantísima. Y por el otro lado, pues Witch con esta parte innovadora de operar un fondo creado por founders para founders, ¿no? Y que cuando nosotros arrancamos no existía esto en la región. No, tesis diferentes en el formato un poco de cómo operamos y las etapas en las que estábamos invertidos, pero con la misma idea de apoyar a las founders y a los founders latinoamericanos. Entonces, la fusión realmente lo que nos encantó, por la cual creíamos que hace todo el sentido del mundo, ¿no? Es porque unimos como el mejor de los dos mundos, ¿no? Fund managers emergentes, ¿no? Nuevos, como lo somos Luis y yo y el grupo de founders que tenemos en Bridge, sumado con fund managers con un track record impecable y con una gran experiencia en el mercado, ¿no? Nos unimos para seguir apoyando
a las empresas latinoamericanas de etapa temprana. Y con esta fusión creemos que nos volvemos el referente en emprendimiento y en inversiones en Latinoamérica. Y sobre todo en la parte de Spanish Speaking Latam, ¿no? Un poquito fuera de Claro. Brasil. ¿Y cómo estás viendo en este momento 2025? Pues hay ciertos grados de incertidumbre, etcétera. ¿Cómo se va dibujando? Y ahora, bueno, pues ya con Bridge en esta fusión, ¿cómo lo ves? Pues mira, como bien tú lo dijiste al principio, en el ecosistema de VC o de emprendimiento, después del 2021 hubo un auge de inversiones brutal, ¿no? Una inyección de capital de fondos extranjeros y fondos latinoamericanos también brutal. En el 2022, 2023 y hasta el año pasado, ¿no? En el 2024 hubo como un ajuste en el mercado bastante importante e interesante, ¿no? Que nosotros veíamos muy, muy, muy necesario, ¿no? Para que realmente se pusieran las bases del juego de la manera correcta, ¿no? Ya no vemos valuaciones loquísimas o empresas gastando dinero, ¿no? Vemos empresas con buenos fundamentales. Entonces, la incertidumbre en el mercado que mencionas creo que aplica un poco más a otro tipo de industrias y otro tipo de sectores, ¿no? Creemos que hay cosas reales en ese ruido, ¿no? Como puede ser el tipo de cambio, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues tenemos empresas que están expuestas a ese tipo de cambio y que tendrán que tomar medidas ahí, pero pues hay muchos que no. Hoy hay muchos otros que son cosas que son ruido que tenemos que considerar como ese ruido y que no tenemos que dejar que nos afecte. Lo que vamos en el 2025 es que después de una como depuración, digamos, o solidificación del mercado latinoamericano en los últimos 2 años, vemos que se va a consolidar ese mercado en los 2025, ¿no? Mucho más crecimiento de empresas que realmente están haciendo cosas increíbles, ¿no? Adopciones de nuevas tecnologías en Latinoamérica, para resolver los problemas que seguimos teniendo. Y creemos que 2025 y 2026 van a ser grandes años para la industria. Claro, interesante. Y sí, porque, bueno, no solo es el tipo de cambio, ayer que el banco, ahorita lo voy a contar, bajó la tasa de referencia, pero cómo se materializa el mercado y las expectativas de crecimiento que puedas tener, ¿no? Porque obviamente en el caso específico de México, pues parecería que estamos o en crecimiento cero o al Sí. ritmo que vamos en recesión y eso, bueno, pues en las proyecciones que puedas hacer se modifica, aunque pues las tasas bajan, entonces, bueno, pues ahí puede haber también oportunidades interesantes y como decías, un ecosistema, pues que de repente tuvo este boom en 2021, había una sobreabundancia de capital, eso genera ciertas prácticas, luego viene bien una consolidación y un catalizador tecnológico, ¿no? Porque pues, el surgimiento de la inteligencia artificial generativa a finales de 2022 genera unas oportunidades extraordinarias. Eso y muchas otras necesidades en la región, ¿no? Obviamente, Ujú. si uno piensa en México y los países de América Latina, pues hay, por ejemplo, todavía en inclusión financiera tenemos mucho por avanzar, en fin, varios Muchísimo. asuntos. Esta mañana está con nosotros Patricio Aznar, él es el fundador y director en Bridge, ya estamos platicando, bueno, hay una fusión de Bridge y Nazca, estos dos fondos de capital de riesgo importantes en México y obviamente a nivel de América Latina. Y Patricio, mencionabas hace un rato, Bridge obviamente tiene muchos fundadores, que lo lanzan, bueno, en 2021 ya la primera. ¿Cuál dirías tú que son los marcadores de un emprendimiento que tiene un potencial de crecimiento y por lo tanto, desde la óptica de ustedes, de retorno? ¿Cuáles son esos elementos? Porque ya lo decía, son disciplinas distintas y es pues de llamar la atención cuando son los propios emprendedores los que están detrás del fondo. ¿Cuál es esa óptica? ¿Qué dirías que identifica estas startups que tienen potencial de crecimiento y retornos? Pues mira, por la etapa en la que invertimos y la tesis de inversión en general del capital de riesgo en Latinoamérica, sobre todo, es lo primero que vemos o lo primero que se ve es el equipo, ¿no? O sea, quiénes son las personas que están haciendo este negocio, ¿no? Por ejemplo, en Bridge, por el acceso o el network que tenemos gracias al grupo de founders, normalmente tenemos acceso a second time founders o third time founders que ya tienen un récord, que ya han hecho una empresa, que ya han fundado algo y que ya tienen como conocimiento de lo que es emprender, ¿no? Lo cual creemos que es importantísimo, ¿no? Dentro de los negocios. Y dentro de lo que buscamos en una empresa, también ha cambiado un poco de 2021 a la fecha, ¿no? Antes buscabas empresas que invertirles capital, tener un crecimiento brutal, ¿no? En los próximos 4 o 5 años, acelerado, etcétera. Hoy en día buscamos empresas que tengan un potencial de crecimiento importante, ¿no? Que tengan un impacto
importante en Latinoamérica, ¿no? Buscamos empresas que estén resolviendo los principales problemas que hace la región, ¿no? Temas de salud, de educación, temas financieros, etcétera, ¿no? Que mucho de la tecnología nueva de AI lo que viene a hacer es como facilitar el acceso a estas tecnologías y el desarrollo de estas tecnologías y el aceleramiento de estas nuevas tecnologías para este crecimiento, ¿no? Pero realmente lo que buscamos es gente con muchas ganas de cambiar el sistema y de cambiar cómo funcionan las cosas hoy en día, ¿no? Es gente apasionada con un problema en específico y apasionadas con una forma de resolverlo. Hay muchísimos formatos de cómo funcionan estas empresas y cómo funcionan estos negocios. La realidad de lo que necesitamos es la pasión de las personas para resolverlo y para desarrollarlo, ¿no? O sea, lo más importante dentro de nosotros o lo que vemos en el momento de analizar una empresa es la resiliencia y la oportunidad que ven las empresas y los emprendedores en lograr algo, ¿no? Más que enfocarnos específicamente si el negocio en sí tiene X o Y características. Claro, sí, me haces recordar que Sam Altman, ahora presidente de OpenAI, pero estuvo en EY Combinator. Ujú. Él decía, bueno, hay figuras o digamos personas que consistentemente no es tanto la idea, sino la capacidad que tienen de ejecución y sobre todo de formar equipos, porque al final, como dices, pues no analizas a una persona en lo individual, sino al equipo. Pero ese equipo normalmente fue consolidado por alguien, ¿no? Que atrae ese talento, a veces es múltiples colectivo, pero entonces dirías que es el perfil más que la idea, o sea, un buen perfil ejecuta buenas ideas o tiende a ser así, o una gran idea y el perfil, a lo mejor, no digo, la ejecución siempre es fundamental, ¿no? Pero a lo mejor se te ocurre la idea de Uber y lo valioso es la idea, no Travis Kalanick, ¿no? Por poner un ejemplo concreto. Pues mira, el ejemplo de Uber es un buen ejemplo porque Uber no fue el primero en lanzar ride hailing, ¿no? O share riding. O sea, no inventaron el modelo como tal, ¿no? O el mismo Facebook, ¿no? O sea, ya existían plataformas sociales antes de estas, ¿no? Entonces, es mucho más importante el equipo o el grupo o el conjunto de personas que estén intentando hacer algo que el negocio en sí, ¿no? Porque además muchas veces vemos algo que están empezando, este, eh, no sé, ¿no? El mismo Facebook, ¿no? Que empezó en una red social y luego evolucionó a mucho más, ¿no? Este, Probablemente Mark Zuckerberg y el grupo de gente alrededor de Facebook eran los indicados para lograr lo que hoy es Facebook o lo que hoy es Meta, ¿no? Versus alguien más que hubiera tenido una idea sobre una plataforma social, ¿no? No sabemos si hubieran llegado a lograr lo que hoy es Meta, ¿no? Y sobre ese ejemplo, pues hay muchísimos, ¿no? Eh, la gente con esta pasión, con esta resiliencia y con estas ganas de hacer cosas van a encontrar siempre la forma de crecer y la forma de lograr sus objetivos, más que enfocarse en lo que están viendo hoy en día, ¿no? Porque realmente hoy en día puede ser una idea, pero la visión a largo plazo es lo que cuenta y la capacidad de iteración y la capacidad de realmente ver hacia dónde moverse es lo que vale mucho la pena. Sí, sin duda. Ahora, en el caso, digamos, de esta fusión, pues en la parte de Bridge, pues hay, bueno, que así finalmente queda el nombre, pero pues son fundadores, es decir, ya está el capital, ustedes lo tienen, pero ¿cuál es esa parte de la estructura en términos de, jalan capital de otros lados a su vez o cómo está esa estructura? Sí, a ver, nosotros aportamos parte del capital, pero nosotros salimos al mercado a ofrecer el producto que nosotros tenemos, literalmente, ¿no? O sea, es un emprendimiento en sí, y jalamos capital de inversionistas tanto institucionales como individuales, sobre todo en México, pero en Estados Unidos, el resto de Latinoamérica y hasta en Asia y en Europa. Y lo que realmente logramos construir en Bridge y tanto en Nazca también tiene una tesis muy similar, o tiene una tesis muy similar, en la que también levantamos capital de muchos otros emprendedores y emprendedores latinoamericanos, ¿no? Para crecer digamos, este network y este grupo que estamos creando y este conglomerado, digamos, de personas trabajando para un bien común y un mismo fin, ¿no? Entonces, también creemos que no nada más los que empezamos el mundo, del fondo, perdón, sino sumar a gente cada vez más para que sigan apoyando a la creación de este ecosistema o este microecosistema que nosotros estamos creando es importante. Entonces, sí, levantamos capital de todo tipo de personas. Pues interesante, espero que sigamos hablando y que esté muy activo este sector
particularmente en el 2025, o sea, que veamos muchos levantamientos de capital de startups con ustedes o que ahí lo vayamos conversando porque, bueno, pues estamos en un momento desafiante, pero como es también de grandes oportunidades, esas siempre están y sobre Seguro, todo sí, Rodrigo. donde hay innovación. Gracias, Patricio. Sí, gracias a ti. Ahí escuchamos a Patricio Aznar, el fundador y director de Bridge.